¿Recuerdan los objetivos del milenio? En el año 2000, la comunidad internacional asumió una serie de compromisos y el primero de ellos era que para 2015 el porcentaje de la población con hambre debía ser la mitad que en 1990. Ahora que el plazo expiró, aparentemente la humanidad se acercó mucho a la meta. Uno de los elementos para evaluar el grado de cumplimiento de aquel objetivo es el informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015, que fue presentado el mes pasado. De acuerdo a ese trabajo, al día de hoy, casi un 13% de los habitantes del planeta no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable. Esto ocurre, sí, se da, es casi la mitad de las personas que estaban en esa situación en 1990, cuando representaban algo más del 23% de la población de entonces. ¿Qué evaluación podemos hacer de estos números? ¿Es posible ahora trazarse objetivos más ambiciosos? Por ejemplo, el de erradicar el hambre del mundo. Vamos a charlarlo en los próximos minutos con nuestro invitado, Mario Lubetkin, director de comunicación corporativa de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, una de las instituciones que ha trabajado en ese informe. Los oyentes ubican a Mario Lubetkin porque durante años fue nuestro colaborador en Roma. ¿Qué tal, Lito? Buen día. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Ubiquemos a los oyentes en ese cambio que se dio. Tú eras periodista. Bueno, de hecho tu formación es esa y tu vocación es esa, pero durante años estuviste dedicado al periodismo duro y puro, estabas como director general de la agencia IPS y el cambio se dio. En el mes de febrero del año pasado, en la cual fui invitado y participé en un proceso de elección de la figura de director corporativo y portavoz de la FAO en Roma. Uh-huh. Eso en principio no te implicó un cambio de residencia, ¿no? Porque tú vivías en Roma y la sede de la FAO está en Roma. Exactamente, no me determinó nunca. El único cambio que me determinó, que me dejó una gran tristeza, era que teníamos ese intercambio regular entre nosotros dos y con mucha gente. Contigo seguíamos muy de cerca la política italiana, por ejemplo. Y la política europea. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente en estas nuevas funciones no puedo seguir teniendo esa forma de vínculo tan bonito que teníamos en ese entonces. Sí, podemos conversar de estos otros temas, que son los de tu especialidad. Y a eso vamos justamente. Y yo te pediría que empezáramos dándole algunas pistas a los oyentes de cuál es el trabajo de la FAO y de qué modo trabaja, por ejemplo, para cumplir ese objetivo que yo mencionaba recién, reducir el hambre en el mundo. Bueno, la FAO tiene como objetivo desarrollar todas sus acciones en el campo de la orientación del escenario agrícola, en el escenario forestal, en el escenario de pesca global. Esa ha sido su tradición. Inclusive con Uruguay ha hecho muchísimos proyectos en el campo ganadero, en el campo rural, en el campo agrícola. Y al mismo tiempo ha tenido una responsabilidad, la principal responsabilidad del sistema de Naciones Unidas para el proceso de reducción de la situación de gente con hambre. Proceso que ahora se ha modificado y creo que lo vamos a tratar durante la entrevista, porque ya no se trata de reducir el hambre, sino de eliminar el hambre, que eso es parte de la nueva agenda que está madurando a nivel global, que es la agenda global política de desarrollo para los próximos 15 años. Pero hasta ahora, por ejemplo, ¿de qué manera ha trabajado en esta materia? ¿Algún ejemplo? Bueno, proyectos hay muchos en relación a la capacitación del sector rural, al trabajo, por ejemplo, el año pasado, muy intenso con lo que es los campesinos, las empresas familiares campesinas, uh-huh, o las empresas familiares agrícolas que representan el 70% de toda la producción agrícola, o mejor dicho, del trabajo de tierras, no de la producción, del trabajo de tierras a nivel global, por el cual se le incentiva en tecnología, en conocimiento, en formación, en transferencia de conocimiento, porque la FAO es el principal centro con sus expertos y sus científicos de conocimiento, de ciencia, de orientación en los grandes temas que tienen que ver con, como te decía, con el tema forestal, con el tema agrícola, con el tema de la pesca, etcétera. Bueno, pero ya volveremos a eso. Ahora detengámonos en el término hambre. ¿Qué es hambre para la FAO? Es la condición por la cual el ciudadano no tiene posibilidades mínimas de nutrirse en condiciones básicas
que le permitan vivir una manera digna. Por eso nosotros hablamos del concepto de malnutrición y de reducción de nutrición que impide al ciudadano poder, sobre todo focalizado en esos ciudadanos que tienen un ingreso de $1.25 por día, según las cifras del Banco Mundial, que están absolutamente por debajo de la línea, ya no de pobreza, sino de hambre, porque a veces se mezclan estos dos, inclusive un debate en Argentina hace poco sobre eso. Digo, aquí estamos hablando estrictamente del tema del ciudadano que tenga las capacidades mínimas y los elementos mínimos de nutrición diaria como para poder soportar su vida de una forma diferente. Estaba repasando justamente algunos de los documentos. Allí se define subalimentación. Exacto. Subalimentación como el estado con una duración de al menos un año de incapacidad para adquirir alimentos suficientes. ¿Y eso qué es? Bueno, un nivel de ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria. Eso es subalimentación. Y el hambre sería la subalimentación crónica, la subalimentación permanente, consolidada. Y que pasa de generación a generación, lo que determina un extracto social en las poblaciones absolutamente marginal, con todo lo que afecta en el escenario del desarrollo de la propia sociedad, en el desarrollo de las propias economías, etcétera. Vayamos ahora sí a los números que surgen de este informe titulado El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015. Según este trabajo, hoy padecen hambre 1 de cada 9 personas en el mundo. Y si bien, claro, es un número malo, chocante, en realidad implica una mejora. Se acerca bastante a los objetivos que se había planteado la comunidad internacional para este año, para el 2015. Hay un gran debate y en eso yo creo que los comunicadores, porque vuelvo a tu introducción, sigo siendo periodista y no voy a cambiar mi categoría para nada, aunque en este momento esté trabajando en el ámbito de la FAO, acerca de cuál es la línea de tendencia. Y esto que tú estás señalando es muy importante, porque si tú le preguntas a un ciudadano medio si aumentó o disminuyó el hambre en el mundo, la respuesta más fácil es aumentó. Y efectivamente la tendencia es la opuesta. En números reales, y esto es importante, en el 90 había 1.000 millones de personas que pasaban hambre. Y según el informe que tú estás señalando, se ha reducido a menos de 800 millones. O sea, se ha reducido en términos reales más de 200 millones de personas que han salido del escenario que tú señalabas anteriormente. Sin duda es un elemento positivo que en el ámbito de 25 años 200 millones de personas hayan salido de esa situación. Pero de cualquier manera, la cifra de exactamente son 795 millones. De 795 millones sigue siendo una cifra extraordinariamente alta en una perspectiva de un mundo más estable y sostenible, que es parte de los grandes debates que hay hoy a nivel internacional. ¿Qué pasa si ahora miramos esos datos dividiéndolos por regiones? ¿Dónde se han dado los avances principales? ¿Qué países aparecen al revés? ¿Qué países aparecen rezagados? La zona que ha mejorado sustancialmente más ha sido América Latina. Sí, me impresionaron esos números. Hay un debate técnico acerca de si logró América Latina como tal cumplir el punto que tú señalabas, el objetivo del milenio 1, eso que se discutió en el 2000 por 160 jefes de estados en Nueva York cuando decidieron esta agenda hasta el 2015, en el cual América Latina, según nuestros números, prácticamente alcanza a la meta de haber reducido el hambre a la mitad en su contexto regional. No significa que cada país lo haya logrado. Ajá. En su contexto regional lo haya logrado. Pero o más de la mitad, ¿no? Porque yo estaba mirando este número, la proporción de gente con hambre en América Latina y el Caribe bajó de 14,7 a 5,5% desde 1990. Correcto, estamos hablando de promedios. De promedios se estaría pasando la línea del objetivo del milenio 1, que era reducir a la mitad los niveles de pobreza. En cambio, las situaciones más difíciles se notan en ciertas zonas de Asia y en ciertas zonas de África, pero también tenemos que señalar que ha habido una mejora sustancial en países africanos, donde los éxitos han sido muy grandes, y también en realidades de Asia, como es el caso de China, donde se ha mejorado sustancialmente y ha habido cambios. Claro, en el caso de China los números te empujan mucho sobre números globales de contexto, pero donde ha habido aumentos. La señal es de que la mejora ha sido realmente importante. Tú sabes que nosotros como FAO decidimos premiar, desde hace 2 años empezamos un proceso de reconocer
a los países que iban logrando esas metas. Hace pocas semanas hicimos el último reconocimiento en el marco de la conferencia nuestra que se realizó en Roma, y reconocimos a 72 países sobre 139 que estamos monitoreando. 139 son los países que están con problemas sobre el tema del hambre, pero 72 países, o sea, más del 50%, lograron cumplir las metas del milenio. Estamos hablando de países de África, de Asia, de Europa del Este, de América Latina, y donde efectivamente se marcaba mucho desde ese punto de vista la presencia de los países de América Latina en este proceso. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los principales impedimentos que la FAO encuentra procurando avanzar a mayor velocidad en busca de ese objetivo? Los obstáculos son muchos y muy articulados. Primero, no puede haber una fórmula global. O sea, hay fórmula país. Cada país tiene sus peculiaridades de cómo realizar ese proceso. Se han acumulado muchas experiencias positivas de resultados de éxito. O sea, se ha acumulado experiencia por la cual dice es posible. Las metas son posibles, porque uno de los grandes temas que está en la opinión pública es acá se tiran números y esos números nunca se van a alcanzar y son sueños de los burócratas y estamos lejos de la realidad. Bueno, este proceso sobre el tema del hambre está demostrando que no es así, pero que después tiene que desarrollarse en las políticas país. Ahora, cuando tratemos otro tema, pues justamente uno de los temas que te quería comentar es que esta mañana hubo una conferencia de prensa en Roma anunciando lo que sería el costo económico para la eliminación del hambre al 2030. Ahora hablamos de eso, ¿sí? Correcto. Entonces, y eso lo vamos a tratar. Ese aspecto del costo económico debe determinar una cuestión, que es cuál es la política país. Porque siempre se ha hablado de un tema que nosotros estamos planteando que hay que modificarlo sustancialmente. Antes se decía, hay hambre, tienen que venir los países ricos a resolver el problema de los países pobres. Y esa ecuación no camina. Si no hay políticas nacionales de reversión de tendencia, con respaldo internacional, pero políticas nacionales, donde en el presupuesto de los estados, lo que se discute en el Parlamento, no se integre una línea muy clara de reducción y eliminación del hambre y todos los capítulos que tienen que ver con la pobreza, no va a haber solución posible. Esa es la experiencia de los 72 países. Por lo cual esos países no es que vinieron los ricos noruegos o daneses o suecos, etcétera, a decirle, señores, acá tienen el dinero para resolver el problema. No, son políticas de Estado, complejas políticas sociales de Estado, que tienen que tener un aspecto fundamental, presupuesto. Claro, no todos los países que tienen estos problemas en su mayor gravedad, no todos esos países están en condiciones de afrontar esos presupuestos, justamente. Pero eso pasa por una estrategia. La estrategia es, ¿dónde está? Porque pobreza y hambre es costo para un país. Entonces, cuando tú defines presupuesto, ¿lo incorporas como una inversión para mejorar los costos país o no? O sea, si tú lo pones como un problema agregado y no como una lógica de inversión social para el desarrollo país, efectivamente, si lo ves de otra manera, al fin y cuentas es una cosa que te pesa. Pero si no lo incorporas dentro del presupuesto como otros aspectos del país para el crecimiento país, tú vas a estar planteándolo en forma equivocada en relación al propio desarrollo del país. O sea, vamos a tratarlo después sobre qué significa lo concreto. O sea, ¿cuáles son las inversiones en el sector rural? ¿Cuáles las inversiones para el pequeño productor rural? ¿Cuál es la inversión para el campo de la mejora en el sector urbano, de la formación de los sectores más pobres? Si eso no lo incorporas como parte del presupuesto de tu país, los costos que ese pobre te va a generar y que ese señor o señora con hambre te va a generar son costos económicos también. Por lo tanto, lo que se trata es, en la discusión del presupuesto, cómo va el equilibrio en su propio desarrollo. Estamos con Mario Lubetkin, estamos con quien se desempeña como director de comunicación corporativa de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estamos hablando en esta primera parte de la entrevista a propósito del hambre en el mundo, que ha tenido una mejora significativa, incluso casi cumpliendo el objetivo del milenio en esa materia. Ahora, después de este avance, ¿es posible cambiar hacia un objetivo más ambicioso? Parece que sí. Tú lo mencionabas recién al pasar. Ya está planteado que lo que ahora se va a buscar es hambre cero.
Exactamente, eso es uno de los grandes objetivos que se plantea la FAO en esta próxima fase de gestión del actual director general, que es un brasilero, es José Graciano da Silva, que era el ministro de Hambre Cero en Brasil, que es el director responsable durante la gestión del presidente Lula de haber eliminado 50 millones de personas, o sea, haber sacado 50 millones de personas del hambre. Estamos hablando de 50 millones de personas, y haber dejado esa nueva situación y haber sacado del mapa del hambre a Brasil dentro del mapa global de los países con hambre. Se está planteado ese objetivo, entonces, ¿no? Ese es el objetivo principal. Diría más, nosotros nos estamos planteando el hecho de la generación hambre cero. O sea, que haya una nueva generación que parta de un escenario sin hambre. Que eso te va a determinar una serie de cambios sociales extraordinariamente importantes. ¿Pero hay plazos para eso? ¿Ya se ha fijado un plazo? En la reunión de jefes de Estado, que va a ser muy importante, del mes de septiembre en Naciones Unidas, ahí se culmina el proceso de los objetivos del milenio y se lanzan los desarrollos, los objetivos del desarrollo. Ese es el cambio de calidad. ¿Cuál va a ser lo que se va a discutir en septiembre en Nueva York? Hacer un último análisis de los resultados del proceso iniciado en el 2000 y construir la nueva agenda global para los próximos 15 o 25 años, ¿correcto? 15 años básicamente. Con un nuevo conjunto de objetivos, que son más de 10, ¿correcto? Tomando la síntesis de lo que fueron los objetivos del milenio y planteado como objetivos del desarrollo para el próximo periodo. Entonces, bueno, hay que pensar que se propondría ese objetivo de erradicar el hambre en un horizonte de 15 años, sería... Exactamente. No está confirmado todavía, pero... No, los acuerdos ya están. Ya está. Los acuerdos ya están, pero te digo cuál es. En el acuerdo 2 de los objetivos del desarrollo, y se van a llamar así, objetivos del desarrollo, para que el ciudadano empiece a acumular en su objetivo del milenio, objetivos del desarrollo, inclusive ese es un cambio de concepto. En el objetivo 2 del desarrollo, de los objetivos del desarrollo, se plantea eliminar la subalimentación crónica, recordemos la definición que tú hiciste anteriormente, para el 2030. Ese es el objetivo que está planteado sobre este tema. O sea, el desarrollo de este tema se plantea la eliminación definitiva del hambre en el 2030. ¿Y cómo? Bueno, eso exactamente. ¿Qué herramientas? Eso exactamente fue lo que te comentaba anteriormente, que fue la conferencia de prensa que hicimos esta mañana en Roma. O sea, primero, ¿cuánto cuesta? Correcto, ¿cuánto cuesta? Los números de nuestros técnicos determinan de que la eliminación del hambre al 2030 cuestan 267 mil millones de dólares por año en forma consecutiva durante estos 15 años. Entonces un ciudadano puede decir, bueno, pero esta es una cifra enorme. Estamos hablando del 0,3 del Producto Bruto Interno Global. O sea, estamos hablando de nada. Estamos hablando de nada. Si nos ponemos a pensar lo que costó los rescates de los bancos, si nos ponemos a pensar en la crisis que todos conocemos, si nos ponemos a pensar en otros costos, por ejemplo, la inversión en armas. O sea, si empezamos a hablar de esas cifras, este es un costo ridículo. Y estos son costos estructurados y analizados que determinan, por ejemplo, la inversión para cada ciudadano que pasa hambre y hambre crónica, una inversión de $160 por año. Eso es lo que significa la eliminación de este escenario al 2030, con una serie de objetivos muy claros de inversión en el sector rural y una serie de inversiones muy claras en el sector urbano. Veamos cada uno de los dos, a grandes rasgos por lo menos. Sí, por ejemplo, en las zonas rurales, ¿qué significan estas inversiones? Primero, un elemento antes que te quiero decir. ¿Por qué nosotros lanzamos hoy estos números? Primero porque hay que ser muy concretos y decimos generación hambre cero. Generación hambre cero tiene que tener políticas de Estado, tiene que tener la participación de todos los grandes actores, de la sociedad civil, del sector privado. Todos tienen que actuar desde su forma, con sus propios intereses en esta función. Así que no es simplemente una responsabilidad de los Estados. Los Estados tienen que ayudar a dirigir e impulsar grandes líneas, pero tienen que participar todos los actores en este juego. Y aparte, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto por el cual lo lanzamos hoy es porque la próxima semana en Etiopía se va a realizar una conferencia extremadamente importante, que es la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, donde se va a discutir justamente esto. ¿Qué dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Para qué? ¿Y quién lo pone? ¿Y quién lo pone? ¿Y cómo se pone? No quién lo pone, cómo se pone. Porque volvemos a lo mismo. Entonces, si decimos quién lo pone, significa que se espera nuevamente que los países ricos
resuelvan la situación de los países que están en situaciones de crecimiento de nuevo tipo, porque tampoco podemos hablar en los viejos formatos tradicionales de los ricos y los pobres, porque objetivamente los países de América Latina, pongamos el caso de Uruguay, han tenido un crecimiento notable, por lo tanto ya no es el escenario de ricos y pobres de otro periodo. Esto se puede plantear en algunos escenarios africanos, asiáticos, pero no en este caso de América Latina. Pero aparte esto se enlaza con la discusión de Nueva York de septiembre. O sea, es llegar a los objetivos, pero llegar cómo se financia. Y ahí volvemos a lo mismo. Sin políticas de Estado, sin inversión de los Estados, junto a la responsabilidad de los países ricos por toda la historia que ya sabemos, ¿correcto? No va a haber posibilidad de hacer la modificación. Y esto es un cambio sustancial. Y esto es una de las experiencias de este periodo de los objetivos del milenio. Si no hay políticas nacionales y si no hay inversiones nacionales como parte del presupuesto de Estado, no va a haber ninguna posibilidad. O sea, te lo digo de otra manera. Si se sigue el desarrollo actual del proceso de reducción del hambre, significa, sin ninguna modificación sustancial, significa que al 2030 va a haber 650 millones de personas que van a pasar hambre. O sea, habremos mejorado un poco más. Se habrían reducido otros 150 millones. Pero no se habría resuelto el problema de generación hambre cero. La generación hambre cero significa un salto de calidad de la combinación de protección social con inversión en el desarrollo rural. Es las dos cosas. No es solamente la inversión, sino combinado con protección social. El juego de ambos actores, de ambos elementos, son los que tienen que determinar con políticas muy importantes los países, que la están asumiendo. O sea, vuelvo al elemento que te decía. Cuando reconocimos a los 72 países hace unas semanas en Roma, muchos jefes de Estado vinieron personalmente a recibir el reconocimiento, para testimoniar que ellos son política de Estado. Después están sus políticas en sus propios países acerca de la reducción del hambre y la pobreza. Pero objetivamente se está tomando a ese nivel hoy el tema del principal desafío, que es la reducción y la eliminación del hambre. Y te agrego un segundo elemento. Eso se combina con otros aspectos de los objetivos del desarrollo del próximo periodo. Porque ¿qué va a pasar con la eliminación del hambre? Okay, tú generás la generación hambre cero. La persona que va a comer va a exigir salud, educación y otros elementos de su calidad de vida de nuevo tipo. Entonces la pregunta es, ¿la sociedad X del país X va a estar a la altura de resolver las nuevas exigencias de educación y salud de ese ciudadano que se va a incorporar porque va a comer y va a pensar? Entonces, es una combinación. La experiencia de Brasil, por ejemplo, que hemos tenido muy cerca, exactamente, es interesante y es un caso de estudio, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles fueron los reclamos y las movilizaciones que vinieron después que se avanzó con el programa Hambre Cero, ¿no? Y eso también está planteado como síntoma en otros países de América Latina y está planteado como síntoma en otros países de África. No es solamente un tema que pasó en Brasil. Quizá en Brasil fue el más eclatante y aparte fue en el marco de la Copa del Mundo, o sea, tenía un contexto, pero eso se está desarrollando en varios países. Por lo tanto, cuando hablamos de los objetivos del desarrollo del 2015 al 2030, lo que popularmente se dice los objetivos post-2015, ¿correcto? Tiene una cantidad de componentes que tienen que ver en forma transversal cómo ir afrontando cada uno de los aspectos. Y eso lo incorporamos dentro de la acción de la FAO. Ahora, ¿qué cantidad de alimentos se precisa para lograr el hambre cero en el mundo? ¿De qué manera eso puede afectar o no al planeta, a la sustentabilidad? Vamos a hablar de eso también enseguida. En el mundo padece hambre 1 de cada 9 personas. Ese dato que para la mayoría de nosotros resulta terrible, en realidad tiene un costado positivo, porque en la década del 90 la proporción era mucho peor. Estaban en esa situación 1 de cada 4. Se ha mejorado, se ha alcanzado prácticamente uno de los objetivos del milenio. Ahora la comunidad internacional se propone ir en un plazo de 15 años al hambre cero. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. ¿Y cómo se logrará ese nuevo objetivo? Estamos conversando con Mario Lubetkin, director de comunicación corporativa de la FAO, que recién nos daba números. ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuánto es el cálculo? 267 mil millones de dólares por año. Exacto. Que es una cifra en principio alta, pero ningún disparate, ¿no? Teniendo en cuenta referencias que se podría tomar. Mientras estábamos en la pausa, yo revisaba los números de Grecia. Los 2 rescates que tuvo Grecia hasta ahora fueron de 240 mil millones cada uno. Por eso, y por ejemplo, en el último rescate, de los 240 mil millones, 230 mil millones fueron directos a los bancos. Por lo tanto, volvemos al mismo esquema. El dinero está.
No es que no está el dinero, eso es una falacia. El Bueno. dinero está. ¿Y cómo se utilizaría ese dinero? ¿De qué manera? Bueno, en la conferencia de prensa esta mañana, los técnicos, ante la pregunta de algunos periodistas de Guardian y de CNN, fueron más a lo concreto. Y, por ejemplo, te señalo algunas cosas. En el ámbito de la inversión en el sector rural, que sería para donde iría la mayoría de los fondos anuales proyectados, 221.000 millones, 221.000 millones, exacto. La orientación es que tendría que ir para invertir en riego para pequeños campesinos, reducir el desperdicio post cosecha, reducir el desperdicio alimenticio, tener un marco más sólido de tenencia de tierras y de aguas, todo un tema que creo que también se discute acá y es parte de una discusión global estratégica, las políticas de crédito, la política de regulación laboral, el facilitar el acceso para mujeres y jóvenes en el campo rural. Por ejemplo, los temas urbanos, uno de los aspectos que se plantea es la formación profesional de los sectores que saldrían del escenario de hambre, formación laboral, líneas de crédito, vivienda, otros aspectos de orientación en el campo de la nutrición, porque no se trata solamente de comer más, sino comer mejor, que es uno de los grandes desafíos de este periodo. O sea, no se trata solamente de eliminar el hambre. Uno de los aspectos que tú vas a ver en la discusión de septiembre es, se pega continuamente el tema del hambre con la nutrición. O sea, se trata del tema de eliminar y de comer bien, que es parte del desafío. Y eso se enlaza con los temas de salud, con los temas de educación, etcétera. En síntesis, lo que se trata es de eliminar el hambre y el hambre oculta. Porque el hambre oculta tiene que ver con el límite de los micronutrientes para cada ciudadano, para que mejoren su dieta y por lo tanto coman regularmente bien como para tener un crecimiento lógico. Sí. No sé si esto tiene que ver estrictamente con otro dolor de cabeza, que es el del sobrepeso, ¿no? En el mundo hay casi 800 millones de personas con hambre, pero hay una cantidad bastante similar de personas con sobrepeso que son 500 millones. De los cuales 140 millones de niños. Dentro de esos 500 millones. Exactamente. Eso es parte de este mundo. Esas dos cifras son el emblema de este mundo. Que son nuevas, son parte de las nuevas tendencias. O sea, no es solamente, como señalamos anteriormente, el hecho de comer, sino se trata de comer bien. Para el lado de los sectores con hambre. O sea, los niveles de esos 500 millones de obesos, 500 millones de obesos, tienen riesgos de muerte similares a los riesgos de muerte que tienen los 800 millones de personas que pasan hambre. O sea, por un lado no se come y por otro lado se come mucho y mal. Eso es parte de lo nuevo. Y por lo tanto se incorpora el tema de la nutrición, y en este caso la obesidad, como un aspecto fundamental. Nosotros organizamos en el mes de noviembre del año pasado la segunda conferencia mundial de nutrición, ¿correcto? Donde tú sabes que hay algunos países que tienen una política muy importante sobre eso. Uno de esos casos es Estados Unidos. La administración Obama ha trabajado mucho en el tema de nutrición con una cantidad de componentes muy importantes que va desde qué tipo de dieta, desde qué tipo de valores, hasta en el campo comercial lo que ellos llaman nutrición 0 kilómetro, que es el hecho de tratar de facilitar la obtención de alimentos y de nutrientes equilibrados, no buscándolo de la otra punta del país, sino trabajando con las campesinas, las familias campesinas de la propia zona para el traslado en la propia zona. Estamos hablando sobre todo para los comedores infantiles y en los comedores estudiantiles de las propias producciones de las propias zonas para el crecimiento de la propia zona. Por lo tanto, ese es un elemento que te lo quiero señalar. O sea, el hambre tiene que ser puesto en el contexto del desarrollo económico, permanentemente. Cualquier movimiento en relación al tema del hambre y en el tema de nutrición va inmediatamente combinado con el tema salud, con el tema educación y con el tema de desarrollo económico del país. ¿Y cómo entra en juego acá la sustentabilidad, el desarrollo sustentable y sobre todo el planeta visto desde ese punto? Porque pregunto, si se precisa alimentar a más gente o alimentar mejor a una gran cantidad de personas, se requiere más alimentos. ¿El planeta banca? ¿El planeta da abasto? Bueno, si escuchamos al Papa Francisco y escuchamos a los expertos de la FAO, que decimos exactamente lo mismo, efectivamente hoy las condiciones de alimentación están. Al día de hoy están. Si, por ejemplo, se afronta todo el tema del desperdicio alimenticio, del desperdicio de alimentación, que equivale a 1/3 de la producción alimenticia
mundial en este momento. O sea, estamos hablando de cifras muy altas desde el punto de vista económico. ¿A qué se le llama desperdicio? ¿Qué entra en esa categoría? A la categoría de que el ciudadano tira un tercio de su alimentación por X razones, o porque se le pasa, o porque no la mantiene bien, o porque llega mal, o porque no tiene la calidad, en fin, que cada ciudadano piense qué es lo que hace con sus propios alimentos y cuánto tira diariamente para sacar la conclusión a nivel global, sobre todo los países más desarrollados, ¿no? Que determina que en cifras globales un tercio de la producción alimenticia se tira, se desperdicia. Si se recuperara eso, no hay ninguna dificultad. O sea, hoy el mundo está en condiciones de afrontar, esa es la gran contradicción. Por eso el tema de la obesidad. No es solamente el tema, comida hay, también se come mal, y se come muy mal. Entonces, esa es una componente. Si miramos en números, en el mundo, en el 2050, va a haber 9.000 proyectados, 9.000 millones de personas. Si se va a eso significa que la alimentación, la producción alimenticia, que hoy estaría en condiciones, si efectivamente todo fuera en una cierta dirección, tendría que aumentar en un 60%. Las condiciones están. Proyectado podría ser. O sea, no es que estamos alejados de la realidad. Eso significa que los estadistas, la sociedad civil, el sector privado, el ciudadano, tome conciencia de hacia dónde se va, como para poder actuar en esa dirección. Ahí yo te podría plantear dos temas rápidamente. Uno, el cambio climático. Porque parecen todos temas alejados que no se pegan, pero se está pegando todo. Si se sigue en esta línea de modificación del cambio climático que afecta al escenario agrícola y que el sector ganadero y agrícola es uno de los responsables del cambio climático, ¿correcto? Se tendría que ir por una cierta dirección. Lo digo porque son todos factores Uruguay. Yo escuché al actual presidente de la República que dijo que uno de sus pilares durante estos 5 años es el tema del cambio climático. Imagino que él lo estará planteando en el tema del cambio climático, país agrícola y país de producción alimenticia, porque es la responsabilidad. Tú sabes que ahora, en pocos meses más, en París va a estar la Conferencia Mundial de Cambio Climático, donde ahí es clave para que se llegue a una serie de acuerdos estratégicos para modificar una línea de tendencia que nos va a afectar a todos, va a afectar la alimentación, va a afectar el proceso de recuperación de gente con hambre, va a afectar el tema de la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. El otro aspecto que también te lo señalo, también reflexionando en relación a este país, es la capacidad de inserción de este país en relación al proceso de producción de alimentación y el tema agua hacia el 2050. O sea, ¿Qué es eso? Claro, ¿qué tipo de país va a ser el Uruguay del futuro? Lo digo en este elemento de reflexión. Se dice que Uruguay tiene hoy la capacidad de producir alimento para 30 millones de personas. Se dice que Uruguay va en un camino a lograr en una serie de años producir alimentación para 50 millones de personas. Pero ¿cómo se posiciona un país desde el punto de vista de su riqueza nacional, natural, en un crecimiento cuando se habla de que en el 2050 hay que aumentar la producción en un 60%, de la alimentación en un 60%, equilibrada, justa, con las dietas adecuadas, dieta mediterránea, en fin, todo lo que lleva delante de eso? ¿Y cómo se puede, qué clase de país puede ser Uruguay en una perspectiva de 10 años si se pone dentro de esta carretera? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Uruguay tiene una oportunidad? Extraordinaria. Absolutamente extraordinario. Pero al mismo tiempo tiene que cuidar el recurso suelo. Pero eso tiene que ver con el tema de la sostenibilidad. O sea, a la conferencia de Roma vino el ministro de Agricultura de Uruguay, Tabaré Aguirre, e hizo una conferencia muy interesante sobre algo que Uruguay puede ayudar, que es la trazabilidad de las tierras, de los suelos. O sea, Uruguay, por lo que él explicó, tiene todo el proceso de trazabilidad en la parte ganadera y está desarrollando de una forma muy avanzada todo el tema de la trazabilidad de tierras, que es fundamental, que es la recuperación y la sostenibilidad de las tierras para que sean siempre productivas en el futuro, con todos los equilibrios que eso tiene que ser y con todas las contradicciones que eso genera. Desde el punto de vista conceptual, eso es una muy buena contribución de este país. Pero desde el punto de vista estratégico, si Uruguay logra esto, significa que puede tener una capacidad de producción alimenticia extraordinariamente importante e insertarse en la avenida, en la gran avenida del crecimiento del 60% al 2050 con una capacidad de crecimiento económico extraordinario. Ahora, hay que mirar hacia ahí y no hay que mirar a los próximos días. Mario Lubetkin, director de comunicación corporativa de la FAO, gracias por acompañarnos en esta entrevista donde hemos seteado una cantidad de asuntos, ¿no? Como una gran hoja de ruta que tiene incluso mojones a lo largo de este año, en los próximos meses. Uno, en septiembre en Nueva York. Absolutamente. Primero en septiembre en Nueva York, el segundo, los mojones globales. Segundo, que tenemos que pegarlo, la conferencia de cambio climático en París en diciembre.
porque eso tiene que ver con toda esta perspectiva. Bueno, desarrollamos varios de estos asuntos en otros contactos más adelante, bueno, contigo o con otros especialistas también de la FAO, ¿de acuerdo? Absolutamente, a disposición. Ya continuamos en Perspectiva.